Cuando entré en la desordenada casa de Thomas, el desorden era abrumador. Envoltorios viejos de comida rápida y platos sucios se amontonaban en el fregadero, un marcado contraste con la casa limpia y ordenada que había mantenido. En medio del caos, mi mirada se posó en una escena inquietante en la sala de estar, mi joven nieto, con aspecto frágil y descuidado, sus diminutas muñecas atadas con una cadena improvisada. El piso a su alrededor estaba lleno de bolsas de pan vacías y botellas de plástico desechadas, un testimonio de la miseria en la que vivía. «Abuela», exclamó débilmente mientras corría hacia él. Mi corazón se hundió al verlo tan vulnerable y desesperado. Mientras me arrodillaba para ofrecerle agua, apartó la botella suavemente, su voz apenas susurró: «Dásela primero a mi hermana». «¿Tu hermana? ¿Quién es ella?», pregunté, desconcertado por sus palabras. No me habían hablado de otro nieto. Desde un rincón oscuro de la habitación, un llanto suave llamó mi atención. Allí, envuelta en una manta manchada, estaba una bebé, su rostro diminuto asomando, los ojos llenos de confusión y miedo. La realidad de la situación me golpeó como una ola. Thomas y su esposa no solo habían descuidado a su hijo, sino que me habían ocultado la existencia de su hija. Abrumada por la ira y la tristeza, levanté cuidadosamente a la bebé, acunándola suavemente. Entonces resolví responsabilizar a quien fuera responsable de esta negligencia, especialmente a mi propio hijo, Thomas. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Thomas, preguntando casualmente: «Mamá, ¿crees que podrías prestarme algo de dinero de nuevo?». No pude ocultar mi frustración cuando respondí bruscamente: «Thomas, necesitamos hablar. No se trata del dinero. Se trata de tus hijos y de cómo los estás tratando». Los recuerdos de mi difunto esposo pasaron por mi mente. Él había fallecido hacía 3 años, dejándome una herencia significativa que me permitió estabilidad financiera en mis últimos años. Desde entonces, he vivido sola. La tranquilidad es un marcado contraste con el caos de mi entorno actual. Mi hijo siempre había sido algo imprudente, un rasgo que aparentemente no se había desvanecido con la edad o la paternidad. Reflexionando sobre el día en que Thomas presentó a su futura esposa, Anne, las señales estaban ahí. Ella era llamativa y desinhibida, anunciando su embarazo como si fuera una mera ocurrencia tardía de su compromiso. Me había quedado conmocionada, pero había logrado ofrecer mis felicitaciones, aferrándome a la esperanza de que la paternidad los guiara hacia la responsabilidad. Pero al pararme en medio de su sala de estar, viendo las condiciones en las que vivían mis nietos, todas mis preocupaciones anteriores volvieron corriendo. La alegría de aprender sobre mis nietos se vio ensombrecida por la realidad de su situación. Estaba decidido a cambiar las cosas a partir de hoy. «Harry, voy a venir con algunos juguetes y ropa para ti», dudé un poco, sintiendo su habitual renuencia. «¿Está bien?». Su respuesta fue una afirmación familiar, pero a regañadientes. Cuando llegué, me saludaron con una escena que era demasiado común. Mi hijo y Anne aparentemente no estaban preparados para mi visita, a pesar de haber aceptado. La sala de estar estaba desaliñada, los juguetes esparcidos y los platos apilados, pero el pequeño Harry corrió hacia mí con una sonrisa brillante y gritó: «Abuela». Al ver su inocente emoción, no pude evitar ablandarme, sin importar el estado de su hogar o la frialdad de Thomas y Anne. «Mira lo que te he traído», exclamé, presentándole a Harry un nuevo juego de bloques de construcción y algo de ropa usada suavemente que parecía casi nueva. Los ojos de Harry se iluminaron, sus pequeñas manos se acercaron ansiosamente. Thomas miró, su expresión ilegible, mientras Anne simplemente asentía, su atención más en su teléfono que en la interacción. «Gracias, mamá», murmuró Thomas, con el tono apagado. Estaba claro que mis visitas eran toleradas en lugar de bienvenidas, una asignación necesaria para los regalos y suministros que traje. Mientras Harry y yo nos sentábamos a jugar, traté de involucrar a Anne en una conversación sobre su día y cómo se las estaba arreglando con Harry. Ella respondió con respuestas cortas y distraídas. «Bien, todo está bien», dijo,
desplazándose por su teléfono. De verdad, estamos bien. Quería hablar sobre hábitos alimenticios más saludables o tal vez sugerir formas de organizar su hogar para crear un mejor ambiente para Harry, pero las palabras anteriores de Thomas resonaron en mi mente. No queremos interferencias, así que, por favor, déjanos en paz. Me mordí la lengua, concentrándome en cambio en mi tiempo con Harry. Construimos torres con los bloques y le leí una historia de uno de los libros que había traído. Su risa llenó la habitación, un marcado contraste con la tensión habitual. Cuando terminó nuestra hora de jugar y me preparé para ir, Harry me abrazó con fuerza y me dijo, «Te amo, abuela». «Yo también te amo, cariño», respondí, con el corazón apesadumbrado mientras caminaba hacia la puerta. Thomas me acompañó a salir, su despedida breve y carente de calidez. «Nos vemos», dijo, cerrando la puerta rápidamente detrás de mí. Mientras caminaba de regreso a mi automóvil, el peso de la situación se asentó más profundamente dentro de mí. Estaba dividida entre mi deseo de ser parte de la vida de mi nieto y la necesidad de respetar los límites de mi hijo y mi nuera. La alegría del abrazo de Harry persistió, un recordatorio agridulce de los complejos lazos que nos unían. A pesar de los desafíos, sabía que continuaría haciendo todo lo posible para apoyar a Harry, siempre con la esperanza de que, con el tiempo, las cosas pudieran cambiar. La ventana crujió siniestramente cuando la abrí, mi corazón latía con una mezcla de miedo y urgencia. La tenue luz del cielo nublado apenas iluminaba el interior, proyectando largas sombras sobre lo que parecía un espacio habitable abandonado. Mientras mis ojos se acomodaban, toda la escala de abandono me golpeó, papeles esparcidos, muebles cubiertos de polvo y un inconfundible olor a rancio que sugería que la casa no había sido habitada durante algún tiempo. ¿Thomas? ¿Aen? Harry. Mi voz resonó por las habitaciones vacías, cada llamada se encontró con un silencio opresivo. La ansiedad se apoderó de mí a medida que avanzaba en la casa, la escena ante mí se volvía cada vez más caótica. La sala de estar, donde había visto a Harry jugar felizmente por última vez, estaba ahora desordenada. Los juguetes estaban esparcidos, no con la alegría descuidada de un niño jugando, sino abandonados, como descartados apresuradamente. Me aventuré más adentro de la casa, mis pasos inquietantemente fuertes en el espacio silencioso. Cuando llegué a la habitación de Harry, la puerta estaba ligeramente entreabierta. La abrí, medio esperando encontrarlo allí, pero la habitación estaba vacía, la pequeña cama deshecha, una capa de polvo se asentó en la almohada donde debería haber estado su cabeza cada noche. El silencio era sofocante, cada habitación contaba una historia de partida repentina. En la cocina, un calendario colgado en la pared, congelado en una fecha hace meses, la vida cotidiana de la familia de mi hijo se detuvo abruptamente. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando me di cuenta de que realmente se habían ido. Volviendo a la sala de estar, me desplomé en el sofá, abrumado. El silencio fue interrumpido por otro leve ruido, esta vez más claro, un raspado en la parte trasera de la casa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hay alguien ahí? Llamé de nuevo, mi voz apenas por encima de un susurro, dividida entre la esperanza y el temor. No hubo respuesta verbal, pero el sonido continuó, más persistente ahora. Reuniendo valor, seguí el ruido, que me llevó al cuarto de servicio en la parte trasera de la casa. La puerta estaba ligeramente abierta, y cuando la empujé, la fuente del ruido se hizo evidente, una ventana, dejada entreabierta, se movía ligeramente con la suave brisa, el rasguño de madera sobre madera, una sombría banda sonora de la escena. No hay señales de Thomas, Aen o Harry. Solo los ecos de una vida que solía llenar estas paredes. Me quedé allí, perdido en el silencio ensordecedor de la casa vacía, con el peso de la situación recayendo pesadamente sobre mis hombros. ¿A dónde se habían ido? ¿Por qué se habían ido sin decir una palabra? El misterio de su desaparición me carcomía, una creciente preocupación de que algo terrible hubiera sucedido. La realidad de que mi hijo me pusiera como cogarante de sus deudas sin mi conocimiento ahora parecía parte de un panorama más amplio y preocupante.
Su repentina desaparición, el cambio de cerraduras, el abrupto final de su trabajo, todo apuntaba a un intento deliberado de cortar todos los lazos y desaparecer. Al salir de la casa por la misma ventana por la que había entrado, la necesidad de encontrar respuestas ardía dentro de mí. Resolví denunciar su desaparición a la policía mañana a primera hora. Por esta noche, tuve que aceptar la inquietante incertidumbre y prepararme para lo que pueda venir después en este misterio que se desarrolla. Más sereno, Harry me miró, con los ojos muy abiertos con la carga de responsabilidad que ningún niño debería tener que soportar. Abuela, traté de mantener todo limpio y alimentar a Mimi lo mejor que pude, pero la leche se acabó y no pude llegar a los estantes altos donde se guardaban los extras, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. La angustia en sus palabras fue profunda, reforzando la sombría realidad del abandono que sufrieron. Continuando para tranquilizarlo, le acaricié el cabello suavemente. Hiciste todo lo que pudiste, Harry. Eres tan valiente. La habitación del hospital se sentía insoportablemente pequeña, llena con el peso de su terrible experiencia. Mientras nos sentábamos allí, entró una enfermera para controlar sus signos vitales, dándole a Harry una sonrisa comprensiva que pareció aliviar algo de su tensión. En los momentos tranquilos que siguieron, mi mente se llenó de preguntas y temores sobre su futuro. ¿Cómo pudo mi propio hijo dejar a sus hijos en circunstancias tan terribles? La profundidad de la traición y el abandono me sacudió hasta la médula. Necesitaba respuestas, pero más urgentemente, necesitaba garantizar la seguridad y el bienestar de Harry y Mimi. La enfermera terminó sus chequeos y aconsejó, necesitarán mucho cuidado y apoyo emocional para recuperarse de esto. Estamos haciendo arreglos para que un consejero pediátrico comience a trabajar con ellos tan pronto como estén estables. Asintiendo, sentí una oleada de determinación. Hiciera lo que hiciera falta, yo estaba allí para ellos. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando un cálido resplandor en la habitación estéril, saqué mi teléfono para llamar a mi abogado. Era hora de iniciar los procedimientos de custodia. Ningún hijo mío sufriría más bajo el descuido de sus padres. Con cada paso legal, me prometí a mí mismo reconstruir la confianza y la seguridad que Harry y Mimi habían perdido. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y entró un oficial de policía. Le siguió una trabajadora social que se presentó suavemente. Tendremos que repasar algunos detalles sobre las condiciones de vida de los niños y el paradero de su hijo, explicó. Mi corazón se hundió sabiendo que esto era solo el comienzo de un largo viaje por delante. Les aseguré, cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición. Mientras preparaban sus cuadernos y comenzaban a hacer preguntas, miré a Harry y Mimi, que ahora dormían tranquilos. A pesar del caos, parecían serenos, quizás por primera vez en mucho tiempo. Sabía que esto era solo el comienzo, pero con cada pregunta respondida, me sentí un paso más cerca de darles la vida que merecían. Ella se dio cuenta de la gravedad de la situación. Sus ojos se cruzaron entre Thomas y yo, su voz temblorosa mientras intentaba defenderse. Mira, éramos justos, necesitábamos un descanso, ¿sabes? No pensamos que sería tan difícil con los niños y... La corté, con la voz firme a pesar de la ira hirviendo por dentro. ¿Un descanso? Dejaste a un niño de 5 años valerse por sí mismo y por un bebé. Eso no es un descanso, eso es abandono. La severidad de mi tono resonó a nuestro alrededor, silenciando sus excusas. Thomas finalmente habló, con la voz entrecortada por la frustración. Mamá, pensamos que Harry podría manejarlo. Es maduro para su edad, y estuvimos desesperados por un tiempo solos. Planeamos llamar y registrarnos. ¿Llamar? ¿Y dejar a tu hijo encadenado? ¿Es eso lo que llamas crianza responsable? Estaba incrédula, mis manos temblaban con una mezcla de furia y miedo por lo cerca que habíamos estado de una tragedia mayor. El enfrentamiento llamó la atención de los vecinos, quienes comenzaron a reunirse, murmurando entre ellos mientras observaban cómo se desarrollaba la escena.
Sentí sus ojos puestos en nosotros, juzgando, evaluando. Agregó presión, pero también una extraña sensación de apoyo comunitario. Continué, esta casa, como tan convenientemente olvidaste, está a mi nombre. Y considerando las circunstancias, ya tuve suficiente. Ustedes dos no están en condiciones de quedarse solos con Harry y Mimi. Solicitaré la custodia total, y necesitarás encontrar otro lugar donde vivir. La cara de Thomas se puso roja de ira y vergüenza. No puedes echarnos, mamá. ¿Esta es nuestra casa también? Ya no lo es. Mi respuesta fue firme, resuelta. Ya he hablado con mi abogado. Todo se hará legalmente, pero te irás. Y en cuanto a sus hijos, ahora están bajo mi cuidado. Eileen, ahora con los ojos llorosos, trató de suplicar. Por favor, no hagas esto. Podemos cambiar. Lo haremos mejor. Pero el tiempo de las oportunidades había pasado. Es demasiado tarde para promesas, dije, con el corazón apesadumbrado pero mi determinación inquebrantable. Deberías haber pensado en tus hijos primero. Estoy haciendo eso ahora. A medida que se dieron cuenta de la seriedad de mis intenciones, su desafío se desmoronó lentamente. Thomas parecía derrotado, con los hombros caídos mientras miraba las maletas que ahora parecían tan triviales. Me aseguraré de que los niños no quieran nada, dije. Y ustedes dos necesitarán ordenar sus prioridades antes de siquiera pensar en volver a ser parte de sus vidas. Con eso, me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto, dejándolos absorber la realidad de su situación. El viaje de regreso al hospital fue largo y lleno de emociones encontradas. Sentí una responsabilidad abrumadora por el futuro de Harry y Mimi, pero también una determinación profunda e inquebrantable de protegerlos, sin importar el costo. A medida que pasaban las luces de la ciudad, sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentar lo que se nos presentara, armada con amor y un compromiso feroz con el bienestar de mis nietos. Al ver sus rostros desconcertados, me di cuenta de que no habían comprendido completamente la gravedad de sus acciones o las implicaciones legales de su negligencia. Sí, la policía está en camino. Teniendo en cuenta la condición en la que encontré a Harry y Mimi, era mi responsabilidad denunciarlo, expliqué con voz firme, enmascarando la confusión dentro de mí. El rostro de Thomas palideció, su bravuconería anterior se desvaneció en miedo. Eileen también pareció encogerse, su desafío anterior se disolvió a medida que se dieron cuenta de la realidad de las posibles consecuencias legales. Pero somos sus padres, ella comenzó débilmente, su voz se desvaneció mientras miraba desesperadamente a Thomas en busca de apoyo. Interrumpí con firmeza, ser padre es más que una relación biológica. Se trata de estar ahí para tus hijos cuando más te necesitan. Les fallaste, no solo como padres sino como cuidadores básicos. El sonido de las sirenas de la policía se hizo más fuerte, un claro recordatorio de la inminente confrontación. La pareja miró a su alrededor impotente, dándose cuenta de que sus opciones estaban disminuyendo rápidamente. Esto es serio. Podrías enfrentar cargos de poner en peligro a un niño, posiblemente incluso de abandono, continué, tratando de impresionarles la gravedad de la situación. Cuando los coches de policía se detuvieron, el miedo de Thomas y Eileen se convirtió en pánico. Los oficiales salieron, con expresiones severas y profesionales cuando se acercaron a nosotros. Uno de los oficiales, que me reconoció por mi visita anterior a la estación, asintió con la cabeza en reconocimiento antes de volverse para dirigirse a mi hijo y su esposa. Thomas, Eileen, necesitamos hablar sobre la situación con sus hijos. Por favor, hagamos esto adentro, les dirigió el oficial con un tono que no admitía discusión. De mala gana, al darse cuenta al amanecer de su difícil situación, siguieron al oficial hasta la casa. Me quedé allí un momento, viéndolos irse, sintiendo una mezcla de alivio y profunda tristeza. No me alegré de ver a mi propio hijo enfrentar tales consecuencias, pero sabía que era necesario para la seguridad de mis nietos. Volviendo al segundo oficial, le ofrecí,
Le proporcionaré la información que necesite para su investigación. El oficial asintió apreciativamente. Gracias. Es posible que necesitemos que vengas y hagas una declaración formal. Está claro que ha sido una parte crucial para garantizar la seguridad de los niños. Mientras lo seguía de regreso a la casa, mi mente era un torbellino de emociones. Estaba preparada para enfrentar los procesos legales, las batallas por la custodia e incluso el juicio de otros si eso significaba que Harry y Mimi nunca más tendrían que sufrir como lo habían hecho bajo el cuidado de sus padres. Mi determinación era firme, haría todo lo que estuviera a mi alcance para protegerlos y darles la vida que merecían, llenos de amor y seguridad. Mientras me paraba allí, viendo alejarse el coche de policía con Thomas y Eileen, una profunda sensación de finalidad se apoderó de mí. Mi corazón estaba apesadumbrado, pero había un alivio innegable al saber que Harry y Mimi ahora estaban a salvo de más daño. En ese momento, la gravedad de mis nuevas responsabilidades se asentó sobre mis hombros. Criar a 2 niños pequeños en esta etapa de mi vida no era algo que hubiera planeado, pero fue un desafío que acepté sin dudarlo. De vuelta en el hospital, sostuve a Mimi mientras balbuceaba feliz, con los ojos inocentes muy abiertos y curiosa por todo lo que la rodeaba. Harry, sentado a mi lado, estaba ocupado con un libro para colorear, de vez en cuando miraba hacia arriba para mostrarme su obra de arte con una sonrisa tímida. «Mira, abuela, hice esto para ti», decía, con la voz llena del orgullo de un niño que busca aprobación. Cada vez, mi corazón se hinchó de amor y una feroz protección. Los días se convirtieron en semanas y los procedimientos legales continuaron. Mi abogado se mantuvo firme, presentando un caso sólido contra Thomas y Eileen. Las sesiones judiciales fueron eventos agotadores y emocionalmente agotadores que a menudo me dejaron sintiéndome agotado. Sin embargo, todas las noches, al regresar a casa con la risa de Harry y Mimi, sabía que todo valía la pena. El juez finalmente me otorgó la custodia total, citando el interés superior de los niños. La decisión fue una victoria significativa, no solo legal sino moralmente. Reafirmó mi creencia de que ningún esfuerzo era demasiado grande en lo que respecta al bienestar de mis nietos. Mientras tanto, Thomas y Eileen intentaron apelar, pero sus súplicas cayeron en saco roto. La comunidad y los medios de comunicación no perdonaron, ya que estos últimos transmitieron toda la terrible experiencia, dejando su reputación irreparablemente empañada. Se alejaron, lo más lejos posible de las miradas indiscretas y los juicios, a una vida de incertidumbre y lucha. La vida en casa con Harry y Mimi se convirtió en una nueva normalidad. Establecimos rutinas y matriculé a Harry en la escuela, donde pronto hizo amigos. Mimi, que crecía rápidamente, era un manojo de energía que me mantenía alerta. Verla dar sus primeros pasos fue un momento de pura alegría, teñido de tristeza porque sus padres se lo perdieron. Nuestra casa estaba llena de los sonidos de los niños jugando, las paredes adornadas con los dibujos de Harry y los estantes llenos de libros y juguetes. Cada noche, mientras los metía en la cama, les contaba historias de valientes caballeros y aventuras fantásticas, asegurándome de que se sintieran amados y seguros. A pesar de los desafíos, cada día fue un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de amar y perdonar, incluso cuando parecía imposible. Criar a Harry y Mimi no fue solo un deber, se convirtió en la alegría de mi vida. Mientras me siento ahora, viéndolos jugar en el jardín, sus risas mezclándose con la brisa, reflexiono sobre nuestro viaje. Ha estado plagado de obstáculos, pero el amor y la paz que hemos logrado son mis mayores logros. Mis nietos no solo están sobreviviendo, están prosperando, y esa es la historia más hermosa de todas. Si disfrutaste esta historia de resiliencia y amor, considera seguir nuestro viaje más de cerca. Su apoyo significa el mundo para nosotros, y juntos podemos asegurarnos de que cada historia, sin importar cuán difícil sea, tenga un capítulo esperanzador. Hasta nuestra próxima actualización, cuídate y aprecia cada momento. Administrar un hotel no era solo un trabajo para mí, era mi vida.
Mi nombre es Grace, y este hotel era todo mi mundo, hasta que él entró. Desde el momento en que entró al vestíbulo, era imposible pasar por alto, un joven con un traje que parecía hecho a medida para acentuar su presencia acomodada, su atención dedicada a un teléfono caro. Cuando se registró, su sonrisa era encantadoramente encantadora. «Buenas noches, soy Ethan», dijo, con la voz suave como la seda. «Estoy aquí por un par de noches. ¿Está pasando algo interesante por aquí?» Me encontré devolviéndole la sonrisa, un poco sorprendido por su encanto. «Bueno, Ethan, la ciudad está llena de sorpresas». «Depende de lo que estés buscando», respondí, entregándole la llave. Nuestra conversación fue breve, pero de alguna manera despertó algo dentro de mí, tal vez fue su interés genuino o la forma en que su curiosidad parecía llenar la habitación. No se quedó en el hotel por mucho tiempo, pero al hacer el check-out dejó una nota: «Disfrutamos de nuestra charla. ¿Te importa continuarlo durante la cena?» Dudé, no estaba acostumbrada a mezclar el trabajo con mi vida personal, pero había algo en el que me atrajo. Acordamos reunirnos en un restaurante local, un lugar acogedor donde la charla ambiental y el tintineo de los vasos creaban una burbuja alejada del resto del mundo. «Realmente tienes este lugar marcado, ¿verdad, Grace?», dijo con una sonrisa mientras nos sentábamos. Me reí, sintiéndome extrañamente a gusto. Supongo que se podría decir que he tenido algo de práctica. La cena pasó volando mientras charlábamos sobre todo y nada. Era un libro abierto, o eso parecía, compartiendo historias de sus viajes e inversiones. Cuando la conversación cambió hacia mí, me encontré abriéndome más de lo que normalmente lo haría. Le conté sobre la pérdida de mis padres y cómo habíamos ido Mia y yo contra el mundo desde que tenía 21 años. «Esa es una carga pesada de llevar, Grace. Debes ser increíblemente fuerte», comentó, sus ojos reflejando una mezcla de admiración y algo más que no pude ubicar del todo. Me encogí de hombros ante el cumplido. «Todos jugamos la mano que nos reparten, ¿verdad? Mia ha sido mi prioridad. Nuestros padres nos dejaron algo pequeño y he tenido cuidado con eso, lo hice crecer poco a poco». Él asintió, con expresión pensativa. «Eso es impresionante. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros». A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que no me había reído tanto en mucho tiempo. Pero cuando traté de aprender más sobre él, sobre su familia, él hábilmente cambió de tema. «Mis padres y yo no estamos de acuerdo. Digamos que ellos tienen sus ideas sobre la vida y yo tengo las mías», dijo, con una sombra cruzando su rostro. No presioné más. «Todos tenemos nuestras historias, nuestras cicatrices». A medida que la noche llegaba a su fin, lo sentí. Me encontré sin ganas de que terminara. Había algo en Ethan, algo que me hacía sentir vivo de una manera que no lo había hecho en años. La vida con Ethan se sentía como un torbellino, cada día era una nueva aventura, cada momento que pasábamos juntos estaba lleno de risas y sueños del futuro. Tenía una forma de hacer que lo ordinario pareciera extraordinario, convirtiendo cenas sencillas en veladas inolvidables. «Ethan, todavía no puedo creer lo rápido que se mueve todo», le dije una noche mientras nos sentábamos en nuestro pequeño café favorito, el que tenía luces tenues y rincones acogedores. Él extendió la mano sobre la mesa, tomando mi mano en la suya. «Grace, cuando algo se siente bien, ¿por qué esperar?» «Nunca he estado seguro de nada en mi vida», respondió, sus ojos sosteniendo los míos con una intensidad que envió escalofríos por mi columna vertebral. «Lo sé, es solo, todo está sucediendo tan rápido. Es mucho para asimilar», confesé, sintiendo un torbellino de emoción arremolinándose dentro de mí. Me apretó la mano suavemente. «Lo entiendo, pero confía en mí, Grace, estoy aquí a largo plazo. Quiero construir una vida contigo, un futuro, y quiero comenzar haciendo del día de nuestra boda el día más memorable de nuestras vidas». Por la forma en que habló de nuestra boda con tanta pasión y certeza, fue difícil no quedar atrapado en su visión. Pintó un cuadro de un día tan espléndido y hermoso que me dejó sin aliento.
Imagínatelo, Grace. Una ceremonia que nadie olvidará, una celebración de nuestro amor. Va a ser perfecto, dijo, con la voz llena de emoción. ¿Y la luna de miel? ¿Mencionaste algo sobre el hotel más caro del mundo? Pregunté, una mezcla de curiosidad y aprensión en mi voz. Su sonrisa se ensanchó. Sí, todo es parte del plan. Pero necesito que confíes en mí, que des este salto conmigo. Sus ahorros para la boda, mis fondos para la luna de miel y nuestro futuro hogar juntos, haremos esto realidad. Dudé, la parte práctica de mi gritando precaución. Pero mirándolo a los ojos, lleno de amor y promesas, me encontré asintiendo. Está bien, Isen, hagámoslo. Hagamos de esta boda un día para recordar. A medida que pasaban las semanas, los preparativos de la boda se consumían por completo. Isen era un hombre de acción, cuidando cada detalle, asegurándose de que nuestro día fuera espectacular. Y mientras lo veía, tan lleno de vida y determinación, no pude evitar enamorarme aún más. Isen, eres increíble, la forma en que estás manejando todo, lo es. No sé cómo agradecerte, le dije una noche mientras revisábamos la lista de invitados y el lujoso menú que había planeado. Él me acercó, sus brazos envolviéndome. Grace, verte feliz es todo el agradecimiento que necesito. Esta boda es solo el comienzo. Nuestra vida juntos va a ser aún más hermosa. Pero en medio del mundo de emoción, hubo momentos en que la duda se infiltró, susurrando preguntas en la tranquilidad de la noche. ¿Me estaba moviendo demasiado rápido? ¿Me estaba dejando llevar por el romance de todo? Cada vez que surgían esos pensamientos, las garantías de Isen estaban ahí para ahuyentarlos. Sus palabras, sus promesas, fueron mi ancla, manteniéndome firme en la tormenta de incertidumbre. La preparación de la boda tenía mis días llenos, pero en medio del torbellino de degustaciones de pasteles y selecciones de flores, sabía que necesitaba a Mia, mi hermana, mi confidente. Desde que nuestros padres fallecieron, habíamos sido nosotros contra el mundo, y su opinión significaba todo para mí, especialmente ahora. La llamé, esperando que pudiera escabullirse del café en el que trabajaba. Oye Mia, ¿crees que puedes deshacerte de los delantales y los olores del café por tul y satén hoy? Bromeé a medias, mi voz mezclada con una expectativa esperanzadora. La risa de Mia llegó a través del teléfono, ligera y familiar. Por ti, hermana, cambiaré manchas de café por trenes nupciales cualquier día. Dame una hora para terminar las cosas aquí, y soy todo tuyo. La tienda de novias era un país de las maravillas de vestidos blancos y marfil, cayendo en cascada como cascadas de encaje y seda. Mientras me probaba los vestidos, la presencia de Mia fue una fuerza tranquilizadora en la tormenta de satén y lentejuelas. Esa, Grace, es como si estuviera hecha para ti, dijo Mia. Sus ojos se iluminaron cuando salí del camerino con una bata que se sentía perfecta. Estudié mi reflejo, el vestido abrazando cada curva y cayendo en cascada al suelo en un mar de tela suave. ¿Tú crees? Me siento, no lo sé, como una novia de verdad, admití, con una sonrisa arrastrándose por mis labios. La sonrisa de Mia coincidía con la mía, pero en un momento fugaz, capté una sombra que pasaba por su rostro, rápida y perturbadora. Antes de que pudiera cuestionarlo, ella se levantó y sacó un vestido del estante. ¿Te importa si le doy un giro a este? Solo por diversión, dijo Mia, sosteniendo un vestido impresionante que captaba la luz con cada movimiento. Me reí, el sonido era una mezcla de sorpresa y deleite. ¿Estás planeando fugarte, verdad? ¿O hay un hombre misterioso que me has estado ocultando? La risa de Mia, generalmente tan despreocupada, contenía una nota de algo que no pude colocar del todo. Oh, Grace, ya sabes. Yo, siempre una dama de honor, nunca una novia. Pero una chica puede soñar, ¿verdad? Mia bromeó, aunque su mirada se desvió, ocultando algo. Pasó el día, una mezcla de risas y susurros de seda, pero el estado de ánimo de Mia pareció activarse como un interruptor.
Su comportamiento burbujeante habitual se vio empañado por momentos de distracción. ¿Todo bien, Mia? Pareces un poco fuera de lugar hoy, sondeé suavemente, preocupándome por enhebrar mis palabras. Ella se apresuró a descartarlo, un gesto de su mano borró mis preocupaciones. No es nada, en realidad. Solo caos de café, ya sabes cómo se pone, me aseguró Mia. Pero su sonrisa forzada no llegó a sus ojos. Cuando salimos de la tienda de novias, el peso de sus secretos parecía estar colgando entre nosotros, una tensión tácita que ninguno de los dos podía superar. Quería creer que era solo estrés previo a la boda o tal vez una disputa con un cliente problemático, pero las molestias en mis entrañas me dijeron que era algo más. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, la emoción de encontrar el vestido perfecto se vio ensombrecida por el rompecabezas que era el comportamiento de Mia. Ella era la única persona que siempre había sido un libro abierto para mí, pero ahora había páginas que no podía leer, palabras escondidas fuera de la vista. A medida que se acercaba el día de la boda, la alegría que debería haber estado sintiendo se teñía de una preocupación que no podía sacudir. Mia y yo habíamos enfrentado todo juntos, pero ahora sentía que había una brecha creciente, una llena de secretos y preguntas sin responder. Poco sabía, las respuestas a esas preguntas estaban a punto de poner mi mundo patas arriba. Era un día como cualquier otro, o eso pensé, hasta que Isen dejó su teléfono sonando y olvidado en la encimera de la cocina. Mientras ordenaba el apartamento, las constantes notificaciones de su teléfono me molestaban, un recordatorio persistente de que algo andaba mal. La falta de una contraseña fue una sorpresa, pero no fue nada comparado con la conmoción que me esperaba adentro. Los mensajes entre Isen y Mia fueron como un puñetazo en el estómago, cada palabra una traición que desgarró mi corazón. No solo estaban teniendo una aventura amorosa, planeaban hacerme a un lado como si yo no fuera nada, como si todos los años de hermandad con Mia significaran menos que la suciedad debajo de sus zapatos. Leí y releí el mensaje de Mia confesando su embarazo con el hijo de Isen. Las palabras se difuminaron mientras las lágrimas nublaban mi visión. No puedo creer que hayamos logrado esto. Ella es una tonta, cayendo en cada mentira. Y ahora, con el bebé, finalmente podemos estar juntos. Tal como lo planeamos, decía. El mundo a mi alrededor parecía girar, un carrusel de engaños y traiciones. La respuesta de Isen no fue mejor, declarando su amor por Mia y su entusiasmo por verme humillado, expulsado de mi propia boda. Ella es solo una vaca de efectivo ingenua, no puedo esperar a deshacerme de ella y comenzar nuestra vida real juntos. Esta boda será perfecta, gracias a su dinero, escribió. Me senté allí, con el teléfono pesado en la mano, una tormenta de emociones rugiendo dentro de mí. Traición, ira, incredulidad, todos lucharon por el dominio. Pero, sobre todo, una fría determinación comenzó a echar raíces. ¿Pensaron que podrían usarme, desecharme como un juguete viejo? Les mostraría el precio de subestimar a Grace Anderson. Cuando Isen regresó, su comportamiento despreocupado fue como una bofetada en la cara. «Oye, nena, ¿perdí alguna llamada importante?», preguntó casualmente, levantando el teléfono. Forcé una sonrisa, mis entrañas se agitaban de ira. «No, solo las cosas habituales, día ocupado», respondí, con la voz firme a pesar de la confusión interna. Mostró esa sonrisa encantadora, la que ahora sabía que no era más que una máscara. «Como siempre, pero nada es más importante que volver contigo», dijo, inclinándose para besarte. Tuve que obligarme a no retroceder. A partir de ese momento, interpreté el papel de la prometida olvidadiza a la perfección. Sonreí, asentí, seguí con el plan de la boda. Pero detrás de escena, estaba conspirando, planeando mi venganza contra las dos personas que me habían traicionado de la peor manera posible. Cada día que pasaba era una prueba de mi voluntad, un acto de equilibrio entre el papel que tenía que desempeñar y la furia que ardía dentro. Pero no dejaría que me vieran quebrarme.
Esperaría mi momento, y cuando fuera el momento adecuado, aprenderían el verdadero costo de su traición. Y mientras me acostaba en la cama todas las noches, la imagen de los rostros engañosos de Isen y Mia grabada en mi mente, hice un voto silencioso: pagarían por lo que habían hecho, y su retorcido juego sería su perdición. Ya no era solo la prometida abandonada, yo era el arquitecto de su caída, y mi venganza sería meticulosa, calculada y, oh, tan dulce. Los días previos a la boda se sintieron surrealistas. En la superficie, todo era perfecto: las flores, la lista de invitados, el vestido. Pero debajo de la fachada de perfección se avecinaba una tormenta, una tempestad de ira y traición que guardé con fuerza en mi interior. Isen era su yo habitual, todo sonrisas y afecto, felizmente inconsciente de la tormenta. Estaba a punto de navegar hacia la gracia: todo está saliendo muy bien. Esta boda va a ser la comidilla de la ciudad, dijo Isen una noche mientras revisábamos los preparativos finales. Asentí, mi sonrisa practicada y pulida. Sí, va a ser un día para recordar, respondí, las palabras mezcladas con un significado que posiblemente no podría comprender. Mia era más difícil de enfrentar. La hermana que había amado y protegido ahora era una extraña, cada palabra y gesto de ella era un recordatorio de su traición. Sin embargo, mantuve mi máscara firmemente en su lugar, la máscara de la amorosa hermana, felizmente ignorante del cuchillo que ella me había plantado en la espalda. Grace, estás manejando todo muy bien. No sé cómo lo haces, dijo Mia un día mientras finalizábamos la disposición de los asientos. La miré a ella, a la hermana que creía conocer, y obligué a reír. Oh Mia, ya me conoces, siempre tuve una habilidad especial para organizar el caos, dije, la ironía de la declaración no pasó desapercibida para mí. A medida que se acercaba el día de la boda, la tensión se volvió casi tangible, una cuerda floja que caminé con precisión y cuidado. El teléfono de Isen ahora siempre estaba vigilado, sus conversaciones en silencio y apresuradas, pero no importaba. Había visto suficiente, sabía lo suficiente. La mañana de la boda amaneció despejada y luminosa, un hermoso día para un hermoso desastre. Mientras me preparaba, el reflejo en el espejo mostraba a una novia serena, pero detrás del velo y el maquillaje había una mujer con una misión, una mujer que ya no sería un peón en el juego de otra persona. Mia llega tarde, ¿eh? Isen comentó casualmente, ajustándose la corbata. Me encontré con su mirada en el espejo, mis ojos no revelaban nada. Sí, pero ella estará aquí. No me lo perdería por nada del mundo, respondí, con el doble significado claro en mi voz. Asintió, ajeno a las corrientes subterráneas. Bueno, ella siempre ha sido un poco impredecible, pero hoy se trata de nosotros, Grace. Nuestro nuevo comienzo. Me volví para mirarlo, mi sonrisa era una obra maestra de compostura. Sí, Isen. Un nuevo comienzo de hecho, dije, mi corazón preparándose para lo que estaba por venir. Y mientras caminaba por el pasillo, con los ojos de amigos y familiares puestos en mí, supe que esto era todo, la calma antes de que terminara la tormenta y el ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. Los votos esperaban, los invitados observaban y el escenario estaba listo. Era hora de que la verdad se derrumbara y comenzara el verdadero espectáculo. De pie junto a Isen frente al sacerdote, mi corazón era una mezcla de esperanza y temor. Las palabras de los votos flotaban en el aire, una promesa de eternidad, pero debajo de esa promesa yacían las semillas de una revelación dramática. Eso estaba a punto de romperse de la manera más brutal. Los invitados, ajenos a la tormenta que estaba a punto de estallar, nos miraban con sonrisas y ojos llorosos. Pero entonces sucedió lo inimaginable. Mia, vestida con un vestido de novia que reflejaba el mío, irrumpió por el pasillo, sus ojos clavados en los míos no con amor fraternal sino con una fría determinación que me heló hasta los huesos. Hazte a un lado, Grace. Soy yo quien merece estar aquí.
Isen me ama, y este hijo que llevo es suyo, declaró Mia, con la voz entrecortada por el silencio aturdido. La habitación estalló en susurros y jadeos, y los invitados se volvieron unos a otros confundidos e incrédulos. Isen, en lugar de mostrar ningún signo de conmoción o remordimiento, soltó una carcajada, sus verdaderos colores brillando a través de la fachada pulida. Bien dicho, Mia. Grace, has sido una buena anfitriona, pero aquí es donde termina tu parte. ¿Por qué no te unes a la audiencia? Este es el momento de Mia ahora, se burló Isen, sus palabras goteaban de burla y desprecio. La audacia de su traición, tan pública y cruel, conmocionó a la multitud. Pero a medida que la realidad de la situación se hundió, mi reacción sorprendió a todos, incluyéndome a mí mismo. Miré a Isen, luego a Mia, y sonreí. Por supuesto, ¿por qué no? No querría perderme el espectáculo, después de todo, lo pagué, dije, con la voz tranquila, sin traicionar la confusión dentro de mí. Mia y Isen intercambiaron una mirada confusa, claramente sin esperar una respuesta tan serena. Los invitados también estaban desconcertados, sus ojos se cruzaban entre nosotros, tratando de dar sentido a la escena surrealista que se desarrollaba ante ellos. Mientras me sentaba con gracia entre los invitados, con la cabeza en alto, los susurros se hicieron más fuertes. ¿Qué está tramando? ¿Realmente va a dejar que esto suceda? Las preguntas zumbaban por la habitación como un enjambre de abejas. Pero permanecí serena, una estatua en medio del caos. Isen y Mia, ahora de pie juntos en el altar, parecían nerviosos. Mi comportamiento tranquilo los había echado de su plan de humillarme y descartarme, sin desarrollarse como habían anticipado. ¿Cuál es tu juego, Res? ¿Por qué estás tan tranquilo? Preguntó Isen, con su voz una mezcla de curiosidad y preocupación. Me encontré con su mirada, mi sonrisa nunca flaqueaba. No hay juego, Isen. Solo disfrutando de los frutos de mi trabajo. Por favor proceda, estoy ansioso por ver cómo se desarrolla esto, respondí, mis palabras una daga cubierta de terciopelo. La ceremonia se reanudó, pero el ambiente había cambiado. Los invitados observaron con una mezcla de conmoción y anticipación, sin saber si estaban presenciando una boda o el preludio de un ajuste de cuentas dramático. Cuando Mia y Isen intercambiaron votos, las palabras se sintieron vacías, una burla de la promesa sagrada que se suponía que representaban. Y mientras me sentaba allí, rodeada de amigos y familiares que luchaban por comprender el espectáculo, supe que esto era solo el comienzo, el verdadero espectáculo aún estaba por llegar, y Mia y Isen, en su arrogancia y engaño, acababan de asegurar asientos en la primera fila para su propia caída. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía, las puertas se abrieron de golpe. Una mujer, mayor y más desgastada que Isen o Mia, irrumpió, con los ojos ardiendo de furia. «Detén esta boda ahora mismo», ella exigió, su voz atravesando el silencio como un cuchillo. El rostro de Isen se volvió ceniciento, con los ojos muy abiertos por la conmoción. «Catherine, ¿qué estás haciendo aquí?», tartamudeó, la máscara del novio perfecto se le escapó. Catherine, la esposa legal de Isen, como había descubierto, marchó hacia el altar. «Estoy aquí para evitar que te hagas el tonto más grande a ti mismo y a esta gente. Grace, mereces saber la verdad», dijo, volviéndose hacia mí con una mirada comprensiva. La multitud murmuraba entre ellos, el escándalo se desarrollaba ante ellos más apasionante que cualquier telenovela. Mia se agarró el estómago, su rostro era una máscara de conmoción y miedo. Catherine continuó, con la voz firme y clara. «Isen es un mentiroso y un tramposo. Está endeudado hasta las orejas. Sus inversiones fracasaron y los ha estado usando a todos para salir de su agujero. Y Mia, pobre chica, solo eres un peón más en su juego». La habitación estalló en caos, los invitados se levantaron de sus asientos y los susurros se hicieron más fuertes. Isen trató de hablar, pero sus palabras fueron ahogadas por el alboroto. Me puse de pie, con el corazón latiendo con fuerza, pero la voz firme.
Hay más, anuncié, silenciando la sala. Contraté a un detective privado después de descubrir la aventura de Isen y Mia. Isen no solo ya está casado y ahogándose en deudas, sino que también ha estado escondiendo a una hija, una niña a la que nunca ha mantenido. La cara de Mia se arrugó, la realidad de su situación se derrumbó a su alrededor. Isen, ¿es esto cierto? Dime que está mintiendo, suplicó, con la voz quebrada. Isen, ahora pálido y derrotado, no tuvo palabras. Sus mentiras, su engaño, todo quedó al descubierto para que el mundo lo viera. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Mientras los invitados procesaban las revelaciones, los padres de Isen, dos figuras severas e imponentes, entraron a la habitación. Me había acercado a ellos, les había contado todo, y ahora estaban aquí para enfrentar al hijo que había avergonzado su nombre. El padre de Isen, un hombre de pocas palabras, habló con una voz que resonó con decepción y enojo. Isen, no eres hijo mío. Tus acciones de hoy y del pasado han demostrado tu verdadero carácter. Estás aislado de nuestra familia y de nuestra fortuna. Mientras la habitación se asentaba en un incómodo silencio, miré a Isen, Mia y los sueños destrozados que habían tratado de construir sobre los cimientos del engaño. El dolor de la traición todavía latía en mi corazón, pero parado allí, en medio de las ruinas de lo que estaba destinado a ser mi día más feliz, sabía que este no era el final de mi historia. Después, me encontré en los fríos pasillos de la justicia, buscando reparación por el daño que Isen había causado. La sala del tribunal se sentía como otro mundo, un lugar donde el dolor y la humillación que había soportado se traducían en jerga legal y papeleo. Ethan, no solo has roto una promesa, sino que también has destrozado la confianza y explotado la generosidad. Me debes algo más que una disculpa, me debes una compensación por poner mi vida patas arriba, afirmé con firmeza, con mi voz resonando en la tranquila sala del tribunal. El martillo del juez sonó como un trueno en el tenso silencio. El tribunal falla a favor del demandante. Por la presente, se ordena al acusado que pague 550,000 en daños y perjuicios por la angustia y la pérdida financiera causadas, declaró, sus palabras un bálsamo para mi espíritu herido. Cuando salí de la sala del tribunal, la carga de los últimos meses se sintió más ligera. Se había hecho justicia, pero el camino hacia la curación apenas comenzaba. Los problemas de Isen no terminaron conmigo. Catherine, su esposa legal, impulsada por el dolor y la furia, lanzó su propia batalla legal, exigiendo una compensación por su infidelidad y negligencia de su hijo. El hombre que alguna vez fue suave y competente ahora estaba enredado en una red creada por él mismo, sus mentiras y engaños finalmente lo alcanzaron. Mia, mi hermana, la persona en la que había confiado y amado más que nadie, se encontró sola y abandonada. Isen había huido de la ciudad, dejándola a ella para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Estaba embarazada y asustada, muy lejos de la niña despreocupada y feliz que alguna vez fue. Mi corazón dolía por Mia a pesar de su traición. El viaje por delante sería un desafío para los dos, mientras navegábamos por las consecuencias de la destrucción que quedó a raíz de Isen. Cuando salí al aire fresco, mis pasos se sintieron más seguros. Aunque el camino no estaba claro, sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que me esperaba, reconstruyendo no solo mi confianza en los demás sino también mi vida, pieza a pieza. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero estoy perdida y no sé qué hacer, le suplicó Mia un día, con los ojos llenos de lágrimas. La miré, la hermana por la que alguna vez habría hecho cualquier cosa. Mia, eras mi familia, mi sangre, pero lo que hiciste no es algo que pueda olvidar o perdonar. Elegiste tu camino y ahora tienes que recorrerlo, como yo estoy recorriendo el mío. La distancia entre nosotros era más que física, era un abismo lleno de traición y dolor, demasiado ancho y profundo como para volver a cerrarlo. La vida siguió adelante, pero las cicatrices de esos meses tumultuosos permanecieron. Me concentré en reconstruir mi vida, en encontrar la paz en las cosas simples. Había amado y perdido, confiado y traicionado, pero a pesar de todo,
había sobrevivido. Y al recordar todo lo que había sucedido, me di cuenta de que el viaje más importante era el que estaba emprendiendo dentro de mí mismo, un viaje de sanación, de redescubrir mi fortaleza y de aprender a confiar y amar nuevamente. Cada día trajo sus propios desafíos, pero también sus pequeñas victorias. Encontré consuelo en las rutinas que alguna vez había dado por sentadas, las mañanas tranquilas que pasaba con una taza de café, las tardes envueltas en un libro, los paseos por el parque donde el sol salpicaba las hojas, proyectando patrones en el camino por delante. Reconectarse con viejos amigos y forjar nuevas relaciones también marcó un punto de inflexión. Brindaron risas y apoyo, recordándome que mientras algunos lazos se rompen, otros permanecen o florecen de nuevo. Con cada nueva conexión, un pedazo de la pared que había construido alrededor de mi corazón se desmoronaba, dejando que la luz se filtrara por las grietas. Profesionalmente, me lancé a mi trabajo y descubrí que mis experiencias no solo me habían endurecido, sino que habían agudizado mis instintos. Mejoré leyendo situaciones y personas, usando mis nuevos conocimientos para impulsar mi carrera hacia adelante. El éxito en mi vida profesional reforzó mi confianza, reafirmando que yo era más que la suma de mis heridas pasadas. El viaje no fue rápido ni fácil, y hubo días en que las sombras de mi pasado se cernían más grandes que la vida. Pero estos momentos también fueron un testimonio de mi resiliencia. Aprendí a reconocer mi vulnerabilidad como una fortaleza, no como una debilidad, una comprensión profunda que me impulsó más en mi camino hacia la recuperación. A medida que los meses se convirtieron en años, las lecciones que aprendí y el crecimiento personal que experimenté enriquecieron mi vida de maneras que no podría haber imaginado. La traición que alguna vez amenazó con definirme ahora parecía un eco distante, un marcado contraste con la vibrante realidad que había construido a partir de las cenizas de mi vida anterior. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, transformada por mis pruebas y firme en mi determinación de vivir una vida definida por mis términos.